Hola mis queridas y queridos cuervos, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva página de este podcast llamado El Cuaderno de Bello Cuervo. En esta ocasión quiero compartirles un poco de mi experiencia en el infierno de los tesistas. Si alguien anda por esos lares, le mando toda mi buena vibra, mis mejores deseos para que pueda terminar su tesis y se puedan sentir orgullosos de ustedes mismos. Yo no terminé mi tesis, solo estuve un ratito ahí, más que nada por cuestiones fuera de mi alcance, de mi control, con la administración de mi escuela. No voy a entrar en esos detalles obviamente, y también creo que la falta de química con mi asesora perjudicó, porque bueno, yo sé que si tienes como algo claro entre comillas lo que quieres hacer con tu tesis, pero luego es como de, o sea, ayúdame, estás para eso, ¿no? Eres asesor. Llegar a ese fin está muy difícil. Y luego nada más para que escribas 50 páginas y te digan que todo está mal es súper frustrante. Entonces, pues sí, no sé. No sé si haya sido bueno o malo que no terminé mi tesis, sobre todo por el área que estudié, que son humanidades. O sea, yo pienso que te puede abrir muchas puertas, pero otras personas me dicen que igual no es muy necesario, no sé. Yo estoy en la búsqueda de trabajo y es una historia triste y bueno, pues no vamos a hablar de historias tristes, ¿no? Bueno, o sea, en esta ocasión aún así me pareció interesante el tema de mi tesis y yo se los quería compartir. Era sobre cómo Poe hacía filosofía a través de la literatura. Sé que está un poco fumado, ¿no? Una de las ventajas, pero al mismo tiempo desventajas de mi carrera, que les he dicho que es ciencias humanas, que es literatura, arte, filosofía e historia, pues es que tienes como un pensamiento y un desarrollo multidisciplinario y está súper chingón el hecho de que puedas analizar un contexto histórico desde sus manifestaciones artísticas, filosóficas y literarias y ver cómo se influyen unas a otras y entender pues todo el panorama. Está padrísimo, pero la desventaja es que no te especializas y quedan como muchos huecos e igual, o sea, quiero aclarar que si alguien de literatura que solo estudió eso o solo filosofía, y sobre todo los de filosofía me estén escuchando y estoy diciendo algunos conceptos mal, pues perdón. Igual les he dicho que podemos retroalimentarnos con mucho respeto en los comentarios si me están escuchando por YouTube. Y así, sobre todo por la parte de filosofía, ¿saben? Porque eh, era hablar sobre mi filósofo favorito, Walter Benjamin, que lo amo, lo adoro y pues prefiero dedicarle a él un episodio solito porque se lo merece. Pero en esta ocasión solo quiero hablar de Poe. Cabe destacar que he leído todos sus cuentos, todos. Su novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym, solo 2 ensayos, pero el más importante, que es la filosofía de la composición. Y no he leído tampoco todos sus poemas, pero sí El Cuervo, que obviamente ustedes saben o intuyen, porque se los he medio platicado, que el seudónimo de Bello Cuervo viene de este poema tan famoso, tan querido por la situación que viví, que se las he platicado un poquito. Entonces por eso es muy especial para mí. Entonces quiero que conozcan a Poe por otros lados, otras cuestiones, porque, o sea, está muy bien que se le conozca por el terror, pero es mucho más que eso. Y solo le quiero dedicar a Poe. Nada más a Poe. Igual no quiero agotarme los temas. Y en el ensayo literario pues no es como hablar de todos los ensayos literarios. Quiero dedicarles después episodios recomendándoles, ¿no? Lo que voy leyendo de ese género. Y pues por ejemplo aquí con Poe pues no planeo hablar de su vida. Es como por encimita para que ustedes tengan esa curiosidad y sepan como por dónde entrarles, y si han tenido esa inquietud por leer a este maravilloso autor. Y bueno, o sea, después en otros episodios
dedicarle solo a su vida o solo a un cuento o solo a una categoría de sus cuentos, ¿no? Porque a él se le conoce y obviamente se lo tiene merecido, que es el maestro del terror. Pero es más que eso y tiene muchas cosas más en su trabajo, en su obra, y eso es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Entonces, bueno, nada más eso. Ahora sí, empecemos un poquito. Como les digo, o sea, de esto de la ventaja y la desventaja, que es un poco mi carrera, y que yo quería explorar la literatura y la filosofía al mismo tiempo, pues nada que ver con Poe, pero fue como lo que me motivó a que un día estábamos en la clase de filosofía mexicana en el sexto semestre y estábamos viendo el poema del primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Y, o sea, les digo, desde la filosofía. Y me gustó muchísimo cómo lo explicó el profesor, porque, o sea, sí, estaba interesante que los de literatura obviamente se concentran en ciertas cosas que van de la materia, las figuras retóricas y todo esto, pero se podía quedar un poco incompleto y la filosofía le aportaba mucho a ese análisis de este poema, que tenía referencias aristotélicas, platónicas, igual si las ven en la carrera de literatura, que es solo de literatura. No digo que no, pero porque pues no, o sea, obvio no sé, pero no sé, me gustó eso de que la filosofía podía aportarle un poco a la literatura y a veces como que otros maestros decían, pues, o sea, los mismos de literatura con algunas obras decían, pues no lo había considerado, que en la filosofía se podía ver esta novela desde cierta forma, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería hacer con Poe. Eh, igual creo que como que mis fuentes van a estar un poco flojas en sustento, pero bueno, es lo que les digo, nada más es para platicar y para darles un poquito de curiosidad. Y lo que yo quería hacer era centrarme más que nada en el cuento de El demonio de la perversidad. Era el que yo le veía conceptos benjaminianos. Porque obvio va a haber spoilers, ¿no? Entonces, en este cuento, Poe pues habla sobre un señor que asesina a alguien con una vela envenenada y en ese momento pues él no siente la culpa. Pasan años y casual está caminando y de repente como que tiene una chispa y empieza a sentir un montón de culpa y se delata él solo. Porque recuerdan que les hablaba como de que el ensayo literario tenía también presencia en las novelas, pues Poe tiene mucho, tiende mucho a tener una estructura ensayística al principio de sus cuentos, de vez en cuando, no en todos, pero en ese habla mucho del concepto de la perversidad. Y está súper interesante porque, bueno, a mí me gusta que ese tema era uno de los que se sustentaba para la filosofía, o sea, uno de los principales libros que leí como para conectar esto era Edgar Allan Poe de Baudelaire, el poeta, y él hablaba un poco de esto de la perversidad presente en la obra de Poe y cómo Poe sí podía hacer filosofía dentro de su literatura y tenía esto como del factor de la curiosidad y una necesidad de hablar sobre muchos temas. Entonces, por ejemplo, en esto de la perversidad, pues él mismo decía, o sea, Baudelaire lo explicaba como la maldad natural del hombre,
como una fuerza misteriosa de la moderna filosofía no quiere tomar en consideraciones sobre las acciones humanas que no tienen explicación. Esa fuerza primitiva e irresistible es la perversidad natural, que hace del hombre siempre y simultáneamente homicida y suicida, asesino y verdugo. Era muy interesante leer esto de la perversidad porque en este cuento era como individual, o sea, esta parte suicida incluso, ¿no? De que en el momento que el personaje tiene la culpa y este chispazo, este recuerdo de que mató a una persona hace muchos años para quedarse con su herencia, tiende a querer autodestruirse al momento de echarse de cabeza y confesárselo a los policías. Y eso es como muy interesante, no sé, porque en contraste está la perversidad presente en el cuento famosísimo del gato negro. Y eso es una perversidad que va en contra de otro, en contra del gato, por ejemplo, o de la esposa misma. Entonces es como de interesante ese contraste entre la autodestrucción y la parte homicida, ¿no? Que es esto del gato negro, el atentar contra alguien más por ser perverso, porque nada más hay un demonio, como él lo menciona, una fuerza misteriosa que te impulsa sin ninguna explicación. Entonces, o sea, bueno, eso era en cuestión de la perversidad, el punto de la filosofía. Otra de las cosas que tenía también como sustento era esto, obviamente, del ensayo famoso de la filosofía de la composición, en el que Poe expresa como una necesidad de abarcar el tema de la belleza, pero ya desde un punto filosófico, platónico. Y uno de sus temas principales era la muerte de la amada, que ya vamos a profundizar un poquito más en su cosmovisión y en los temas que él tenía presentes en su obra, pero bueno, uno de ellos era la sombra de Virginia, su esposa. La muerte de la amada para él lo expresa literalmente, que es uno de los temas más bellos en cuestión también ya de filosofía. Entonces, pues eso, o sea, explicaba como mucho la importancia de componer, de tener una conciencia, una textura, digamos, incluso en cómo se va a expresar el poema, qué se quiere decir con ello. Bueno, y uno de los conceptos benjaminianos que encontré en este cuento es justamente esta parte de la chispa que tiene el personaje, o sea, que de repente, ¡pum!, recuerda esto. Se explica en el libro que, bueno, encontré, que se llama Aproximaciones a la modernidad, analizando un poquito a Benjamin. Y, o sea, a mí esto de la revolución, que es un concepto, pues, benjaminiano, como les digo, quiere decir que es una liberación de un hecho pasado gracias a uno actual. Y eso es justo lo que le está pasando al protagonista. Y cito, porque se explica mejor con el libro que les estoy leyendo: el río de las vivencias, más que pasar ante el sujeto, se despeña dentro de él, en su fondo invisible, en la memoria profunda que determina la mirada hacia atrás en el tiempo. Y eso es justamente lo que yo veía en el demonio de la perversidad. Esto de la perversidad se une a lo que quiero decirles con lo de la revolución en Benjamin. Porque bueno, de Benjamin yo amo muchísimo y ya, como les he dicho, se va a hablar más a profundidad en otro episodio, sus tesis sobre la historia. Como que él hablaba mucho del progreso, que para él no existía. En la filosofía de la historia, que es una de las materias más hermosas del mundo, tenían como esta idea los filósofos antes de él, de decir que la historia de la humanidad pues iba hacia el progreso, hacia algo mejor, y que íbamos a llegar a un nivel, a un fin cosmopolita. Eso es muy de Kant. Y bueno, estamos viendo que eso no está muy
presente ahorita, si saben de lo que estoy hablando. Pero Benjamin dice que no, que no vamos a llegar como a un progreso. Entonces, o sea, él tiene como esto de la urgencia de estudiar la historia a contrapelo, o sea, entender como su pasado, regresarse ahí, todo esto. Lo compara mucho o usa una metáfora sobre el ángel de la historia. Un ser que está volando sobre las ruinas del presente, pero está viendo hacia el pasado y es arrastrado por un huracán que lo lleva al futuro. Y no, él necesita regresar al pasado, ¿no? Para entender lo que está pasando ahorita. Bueno, eso ya después lo vamos a hablar, pero, o sea, esto de la revolución y del tiempo era lo que yo quería hablar. Pero mi asesora me decía que no era como muy, pues sustentable o que no se podía explorar mucho. Entonces como que me habló de la memoria y la experiencia que pues eso como que nunca, no sé, para la tesis yo nunca le encontré el amor, no, no sé, o sea, como que no lo entendía tan bien. Pero ya les prometo que pues vamos a hablar con mayor profundidad en el episodio que le voy a dedicar a Benjamin, esas cosas, porque son muy bellas. Esto también de la memoria y así, se explicaba mejor en otro cuento, que ese tampoco era como mi gran inspiración, no sé, dedicación, amor, para hacer una tesis que se llama El coloquio de monos y una. Ahí literalmente Benjamin sí le encontraba una relación con Poe. Porque bueno, Benjamin tenía una urgencia de explicar cómo su concepto de la experiencia metafísica, que yo no entendía muy bien eso, pero bueno, o sea, en unas jornadas incluso de, creo que era la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, le dedicaron unas jornadas a esto, de cómo Benjamin pues no estaba satisfecho solamente con estudiar la experiencia como la veía Kant. O sea, Benjamin quería hablar desde una parte metafísica de la experiencia, o sea, como más allá de la muerte y todo eso. Entonces, Benjamin lo veía muy presente en el cuento de Poe, que se llama El coloquio de monos y una. Este cuento es sobre dos amantes que se encuentran después de la muerte y hablan justamente del progreso. Y como de una parte, o sea, empiezan hablando como de cosas colectivas, ¿no? De la historia de la humanidad, de cómo el progreso ya, o sea, estaba caduco, la naturaleza estaba súper mal con la intervención de la mano del hombre. Eso justamente Poe lo va a criticar también. Y bueno, voy a profundizar después en eso porque sus cuentos tienen hasta categorías, o sea, entonces, bueno, va a criticar Poe también esto de cómo se daña la naturaleza, ¿no? Por esto del capitalismo. Otra de las cosas que une estrechamente a Benjamin con Poe que encontré fue esto que les digo del progreso, pero es muy como curioso porque bueno, o sea, voy a terminar primero de decir lo del cuento, del coloquio de monos y una. O sea, empiezan hablando de toda esta decadencia de la humanidad y luego cómo Monos vive la experiencia de la muerte y explica mucho, lo describe bastante. Entonces eso era lo que quería Benjamin trabajar. O sea, y ya Paul lo estaba diciendo un siglo antes de él. Igual esto como de la experiencia y del tiempo y de la experiencia metafísica sobre todo como que se relacionaba mucho con otro libro que yo tenía que leer que era En busca del tiempo perdido de Proust, que está súper difícil de leer. No sé si algunos de literatura
sufrieron ello, pero bueno, esto como de, o sea, lo de la experiencia metafísica que Benjamin quería trabajar y encontraba en Poe, también se explicaba en este libro porque en el protagonista, o bueno, la estructura del libro viene de la corriente del impresionismo. Y si ustedes conocen en el arte, pues estas pinturas son como de estos puntitos que si lo ves de cerca no tienen como mucho sentido, pero si lo ves de lejos dices, ah, güey, ya entendí, ¿no? Igual, pero en la literatura, entonces eso era peor. Y básicamente, o sea, como que ese impresionismo tenía que ver con la conciencia, el cómo pensamos, o sea, nosotros no relacionamos o cruzamos mucho el pasado con el presente y luego con el futuro y es una mezcla eh, terrible, ¿no? O sea, en nuestra cabeza. Entonces, esa idea como de mezclar las cosas, como de eh, que no pensamos de una manera lineal, era lo que también Benjamin quería explicar, ¿no? Entonces, o sea, ese cuento, pues les digo, o sea, era lo que, no sé, me desmotivaba mucho porque yo no le encontraba mucho sentido, pero sí tenía sentido. Ven que uno cuando hace tesis luego está como terco o no sé, o no sé, a veces yo me cerraba mucho a eso, pero obviamente tenía sentido y mi asesora obviamente lo veía mejor que yo. Pero bueno, eso era básicamente lo que yo quería trabajar en la tesis, pero pues no se dio. Y pues eso, me gustaba mucho cómo se explicaba Poe con los conceptos de Walter Benjamin. Y otra de las cosas en las que eh, se, se conectan estos dos autores es la parte bueno, o sea que ahora sí voy a regresar a eso. Bueno, ahora sí, retomando lo que les quería comentar, ¿ven? Eso es lo que quería explicar Benjamin al querer estudiar a Poe, cuando que no pensamos linealmente para nada. Entonces, en la otra cosa que les quería decir era que esto del progreso, o sea, ya les dije lo de Benjamin, pero la parte colectiva e individual que también se unía a lo del progreso de Benjamin con Poe era que Poe hablaba sobre pues el letargo, esta parte de poner a la mente en un estado de enajenación incluso en el cuento del el hombre de la multitud. Eso conecta cañón a Poe y todo esto, a Benjamin, porque Poe resentía ya los estragos eh, que empezaron a surgir en su país, Estados Unidos, con el capitalismo y todo esto. Y luego ya Benjamin iba a hablar de esto en su filosofía. Entonces, ahí está la conexión de estos dos autores que yo quería trabajar. A lo mejor no tiene mucho sentido, pero bueno, en mi tesis era así. Ahora sí hablemos exclusivamente de mi hermoso novio Poe. eh, ya saben lo mucho que me ha influido, ya les dije lo de dónde viene esto de Bello Cuervo, y es por él. Entonces, era Julio Cortázar, este autor argentino súper importante, fue el principal traductor de Edgar Allan Poe, y él fue el que clasificó sus cuentos en, pues, en varias cosas, ¿no? Porque, bueno, a ver, está el terror, ¿no? Que obviamente es por lo que lo conocemos y todo esto, ¿no? A mí lo que me encanta de Poe es que él trabaja un terror psicológico. Es un terror que no puedes escapar de él, está dentro de ti. Son tus demonios, es tu sombra, como diría Jung. Son tus tormentas, es un terror que hasta el día de hoy es vigente verlo como él lo veía, o sea, las culpas, los remordimientos, la psicosis, eh, este, las manías, ¿no? Conocemos al corazón delator,
que ahí está muy presente también lo de la culpa, ¿no? Que es su propio corazón el que lo delata, ¿no? Él pensara que el muerto todavía vivía o algo así, que estaba debajo de él, ¿no? Pues no. El alcoholismo también está muy presente en su obra. Las adicciones, la locura, las maldiciones hereditarias. También esto que ya les expliqué, lo de la sombra de Virginia Clem, ¿no? Su esposa. Es precisamente otra como de las categorías que lo va a trabajar más, lo de la sombra. Lo de la sombra de Virginia Clem se va a ver más presente en otra categoría que es lo sobrenatural. Están los cuentos de Eleonora, Morella, Berenice, Ligeia, que lo trabajan muy rudo. El propio poema del cuervo habla de la muerte de la amada. Entonces, pues sí. También está la caída de la casa Usher, porque son elementos ya más que, como les digo, o sea, en el terror es un terror más psicológico. Incluso, a ver, hay una clasificación que lo explica mejor. Lo fantástico es esa parte de la literatura que solo se va a quedar como en la intriga de qué es lo que está pasando en el cuento. No va a haber una explicación clara si es algo sobrenatural o racional lo que lo está ocasionando. La parte extraordinaria sí, esa va a ser la que va a explicar que las cosas suceden por algo que es racional, así tipo, no sé, Scooby-Doo. O sea, que al final los monstruos pues no eran reales, no eran personas que se disfrazaban. Y la parte maravillosa es la mágica, lo que sí va a tener una explicación sobrenatural. Y eso es precisamente lo que caracteriza esta categoría de los cuentos de Poe. Y bueno, la categoría que tenía que ver mucho con mi tesis era la de los cuentos metafísicos, que son cuentos con estructura dialéctica. Pues sí, de conversaciones. Está el coloquio de Monos y Una, que era el cuento a analizar en la tesis. Silencio, que es más un monólogo. El poder de las palabras y la conversación de Eros y Charmión. Entonces, pues revelación mesmérica creo que también está ahí. Ahora sí, las dos categorías principales por las que se creó este episodio son los cuentos analíticos, o mejor dicho, el género detectivesco, con la trilogía protagonista de Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Mary Roget y La carta robada. Yo no sabía que era una trilogía, pero sí. Con el personaje de Dupin, que va a inspirar después a Sherlock Holmes y a Héctor Poirot. Entonces, pues sí, Poe es género del género detectivesco. Gracias a él, pues tu mamá tiene los programas de La Ley y el Orden, NCIS, CSI y así. De hecho, hay una biología de un autor español llamado Santiago Posteguillo que él, pues, bueno, su título principal es La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, que habla como de estas historias curiosas o como de chisme sobre los autores. Pero también tiene otro libro que lo acompaña, que es La sangre de los libros. Y en ese libro en específico está un capítulo dedicado a Edgar Allan Poe que se llama El primer CSI. Y bueno, habla de esto, de que es pionero y de este género y de que pues se crearon estos programas gracias a él y todo eso. Y bueno, al final, ahorita se los cuento, bueno, no es así como para echarles spoiler, pero es muy conmovedor ese final. Y es con lo que quiero terminar este episodio. Bueno, también está El escarabajo de oro.
ese sí está súper analítico, es como de, güey, ¿qué onda? Em, Otro género importante es la categoría principal también es anticipación, o mejor dicho, ciencia ficción. Entonces sí, Poe es pionero también del género de la ciencia ficción. Eh, hay un cuento en especial que se llama Tres domingos por semana, que va a inspirar, estos cuentos de anticipación inspiraron a, a Julio Verne para sus historias, y Tres domingos por semana suena mucho a la vuelta al mundo en 80 días. Es sobre dos amantes, claro, Poe siempre hablando sobre amantes. Se quieren casar, pero su tío, el tío de la chava, no está de acuerdo. Entonces dice que solo se van a casar hasta que haya 3 domingos por semana, y así le hacen. Junto a amigos, pues planean como esto de, tú te vas casi al lejano oriente, nos quedamos aquí en Estados Unidos y otros pues se van a otro lado, y así como que dicen, pues ayer fue domingo, hoy es domingo y mañana va a ser domingo, y así se pueden casar. Entonces, pues no sé, está muy interesante. También tiene sátiras. Eh, Casi no se habla de ellas, pero también son buenas. Algunos consideran que ya es como un poco decadente el estilo de Poe, pero hay unos que están muy padres, como por ejemplo los anteojos. Para los que somos miopes, pues nos vamos a identificar, es como una burla. Reírnos un poco de esa desgracia. Está muy interesante, no se los voy a platicar, pero está muy divertido. También está El hombre de negocios, que me parece una sátira súper inteligente. O sea, es de un güey que incluso tiene como la mejor posición social y de educación, y puede conseguirse una chamba pues decente, pero habla como de esta decadencia de la modernidad, que justamente es lo que se relaciona también con Walter Benjamin, y pues al final termina trabajando pues hasta de barrendero, ¿no? Y como que también inspiró a Kafka con esas cosas y así, con este estilo como de burocracia que luego Kafka habla. Entonces, pues ahí se los dejo. Creo que me falta mencionar la categoría de paisajes, que, bueno, este, son cuentos un poco aburridos porque tienen mucha descripción, pero habla de un tema interesante, que es el de la crítica a cómo la mano del hombre interviene para destruir la naturaleza. El que más me gustó personalmente pues es La isla del hada. Está súper bonito ese cuento, se los recomiendo mucho. Sus descripciones de Poe también, quiero resaltar eso, son increíbles, son muy minuciosas, como que se va al detalle. Y entonces pues en ese cuento se ve muy bien eso, muy poéticamente. Y bueno, ya para terminar este episodio, voy a retomar lo del capítulo de Santiago Posteguillo, que pues termina con esta incertidumbre que es un poco triste, dolorosa, para los que somos fans de Poe, ¿no? Aún no se sabe cómo se murió Poe. Sigue siendo uno de los grandes misterios de la literatura, y ni siquiera su personaje Dupin o Sherlock Holmes o Héctor Poirot han podido descubrir qué le pasó. Entonces, pues se murió como lo que contaba en sus historias, algo de misterio, de terror, de incertidumbre. Incluso a veces se sacan como teorías sobrenaturales de lo que le pasó, pero bueno, seguirá siendo una de las grandes incógnitas. Y bueno, o sea, también como para reflexionar cómo va a evolucionar este género, ¿no? El terror, que él es el padre, ¿no? O influyó mucho, no solo como pues en lo que les quería contar, ¿no? De ser un pionero
de la ciencia ficción o del género detectivesco, sino que también pues inspiró a H.P. Lovecraft, a Stephen King. En algún momento me invitaron a un encuentro de una revista, especialmente a ciertos autores nos comentaron sobre un número para escribir cuentos de terror, ¿no? Y entonces estaba discutiendo mucho esto de la evolución del género. O sea, sí, ya ahorita ya no nos da miedo un fantasma, ya no nos da miedo, pues no sé, un perro, un San Bernardo. eh, no, como, como el de la historia de Stephen King. Eh, el miedo se ha vuelto complejo, pero sigue siendo parte de la naturaleza humana. Y es como, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué se va a decir? ¿Cómo se va a decir? Y mucha gente decía que se iba a juntar con la ciencia ficción por esto de que ahora nos da miedo un bichito. Nos da terror un bicho que provocó todo esto, ¿no? Todo un desastre mundial, una pandemia. Eh, nos está dando miedo lo que está pasando ahorita, ¿no? Con esto de los enfrentamientos. Y bueno, cuando dijeron eso de que se iba a juntar con la ciencia ficción fue así como de, o sea, Poe, o sea, yo no quería hablar porque decía, no, es que ya estoy hablando mucho, pero, pero sí, o sea, desde el siglo XIX ya Poe había juntado esto con la ciencia ficción, entonces es interesante, ¿no? Como esas proyecciones, estas cosas, que es algo tan humano, se va a tener que contar de otra forma y se va a tener que hablar de otras cosas que nos van a dar más miedo, ¿no? Les digo, lo del fantasma pudo haber sido pues en el siglo XVII, en el siglo XV, pero ahorita ya no. Entonces, pues no sé, piensen ustedes, si les gusta escribir o leer o ver películas de ese género, pues piensen, ¿no? O sea, como de qué les gustaría ver, sentir o no sé. Sobre todo lo digo por eso, por los que escriben, ¿no? Que desde qué otras partes se puede explorar esto, y no solo como la parte estadounidense de Poe o la parte europea, sino también explorar esa parte de nuestras tradiciones. El terror, ¿no? Esto de las leyendas mexicanas o así, o sea, incluso Horacio Quiroga, pues es como, no sé, una vez le escuché a un profesor decir que era como un Poe latinoamericano. Latinoamérica tiene mucho que explorar también con sus tradiciones, ese género. Entonces, pues no sé, yo los invito a eso y espero que les haya gustado un poquito de lo que hablé. Igual pido una disculpa porque luego siento que se me cruzan las ideas o la parte de edición. Hace unas semanas no sabía nada de edición, ¿saben? Cómo editar un audio o editar un video. Así que también les pido una disculpa si ahorita no es como la mejor calidad. Procuro aprender de eso para mejorar y así. Continuamente lo estoy haciendo. Les digo, hace unas semanas no sabía nada, pero ahorita ya más o menos un poquito. Entonces, pues denme un poquito de paciencia y así. Entonces, nada más quería decirles eso. Espero que les haya gustado, que conozcan un poquito más a Poe. Igual, esto fue como más una onda superficial para que vean otros panoramas, pero luego ya podremos profundizar más, ¿no? O sea, dedicarle otro episodio al género detectivesco y así profundizar, ¿no? Entonces, pues eso. Espero que les haya gustado y vernos en otro episodio, ¿vale? Entonces espero que me tengan paciencia en esos detalles. Su amiga Bello Cuervo pues se despide en esta ocasión. Los quiero mucho, espero que estén muy bien. Y nada, les mando un abrazo grande.